En esta sección vamos a hablar de los factores abióticos. En la sección anterior hemos descrito de forma general el funcionamiento básico de los seres vivos y de los mecanismos básicos por los que se establecen una serie de respuestas fisiológicas que finalmente participan en el hecho de que un organismo pueda vivir en un ambiente determinado. En esta sección abundaremos en la descripción del ambiente, específicamente en su componente abiótica o no viva, y en cómo actúa en la determinación de la distribución y abundancia de los seres vivos. Caracterizaremos algunos factores abióticos específicos y algunas respuestas que provocan en organismos, así como en adaptaciones fisiológicas, morfológicas y conductuales de estos. Recuerden que aunque en la sección anterior solamente hablamos de la fisiología, la selección natural a lo largo de la evolución también ha favorecido una serie de rasgos morfológicos y conductuales o adaptaciones morfológicas y conductuales. Para esto recuperaremos la definición de ecosistema que habían visto en la materia de biodiversidad. Y recuerden que un ecosistema se puede definir como la comunidad de organismos y su ambiente físico interactuando como una unidad ecológica. Esta comunidad de organismos que está en la definición del ecosistema es lo que constituye su componente biótico. Y este ambiente físico de la definición de ecosistema sería el componente abiótico o el componente no vivo, todos los factores no vivos que integran el ecosistema. Si pensamos en un ecosistema de suelo, este tiene un componente biótico constituido principalmente por macroorganismos o organismos que podemos ver a simple vista, como las lombrices y los insectos, y microorganismos o organismos para los que para verlos necesitamos de un dispositivo de aumento de visión. Y el componente abiótico está constituido por una serie de material sólido, esencialmente minerales y un poco de materia orgánica, y material no sólido, esencialmente aire y agua. ¿Y por qué decimos que este componente biótico y abiótico del ecosistema interactúan como una unidad ecológica? Porque la actividad del componente biótico tiene la capacidad de modificar las propiedades del componente abiótico y las propiedades del componente abiótico determinan la actividad y la composición del componente biótico. Por ejemplo, otra vez refiriéndonos al suelo, los organismos que habitan en el suelo pueden alterar las condiciones de aireación, ¿no?, de cantidad de oxígeno, etcétera, de este, y la propia aireación o la cantidad de oxígeno que haya o la cantidad de materia orgánica, la temperatura del agua o la propia cantidad del agua, etcétera, van a determinar la composición biótica de este ecosistema. Entonces hay una interacción de doble vía que hace que este componente biótico y abiótico interactúen como una unidad ecológica. Entonces, como veíamos, ¿no?, y está aquí escrito, la biota, que ustedes saben que está compuesta tanto por plantas como animales, procariotas y hongos, depende de los componentes y características del medio abiótico para sobrevivir, crecer y reproducirse. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda ven una serie de plantas, ¿no?, de vegetales acuáticos, ¿no?, que dependen de unas características de cantidad de agua, de temperatura del agua, de radiación solar, para sobrevivir. De igual manera, las aves que se ven en la imagen de la derecha, que son aves acuáticas, también dependen de la presencia de una cantidad de agua para su sobrevivencia, ¿no?, para poder alimentarse, para su ciclo reproductivo, etcétera, etcétera. Como veíamos también antes, ¿no?, la biota también actúa sobre las características del ambiente en que se desarrolla.
Por ejemplo, las plantas acuáticas absorben una cantidad de nutrientes, ¿no?, que ayudan a que el agua no esté eutrofizada, o las aves excretan heces que proporcionan fósforo al medio y este favorecerá que haya otra serie de organismos, ¿no? Pero ahora en esta sección nos vamos a centrar en esta parte que se menciona en la parte superior de la diapositiva, que sería como la relación entre los factores abióticos y los organismos en un ecosistema. Y para esto, bueno, primero definamos los factores abióticos. Ya hemos dicho que son todos los factores no vivos del ecosistema. Se clasifican normalmente en factores climáticos, con ejemplos de los más importantes, que serían temperatura, presión y humedad. Factores geográficos o topográficos, como la altitud, la latitud o la pendiente. Factores químicos, como puede ser el oxígeno, el agua, la salinidad, los nutrientes inorgánicos, y factores edáficos o del suelo, como la textura del suelo, el tamaño del grano en el suelo o su porosidad. Los factores abióticos se pueden dividir en dos categorías. Existe lo que son las condiciones, que como ven escritos son factores del ambiente que afectan al funcionamiento de los organismos. Las condiciones varían en el espacio y varían en el tiempo, pero no se pueden agotar. Si vemos, por ejemplo, la temperatura, sabemos que hay sitios donde la temperatura es más alta, hay sitios donde la temperatura es más alta, pero la temperatura nunca se agota, siempre hay una temperatura, siempre hay un valor. Y la otra categoría de factores abióticos son los recursos. Los recursos son estas entidades del ambiente que los organismos requieren para su funcionamiento. Requieren de cierta cantidad de ellos para su funcionamiento. No de un nivel, sino de una cantidad. Los recursos también pueden variar en el espacio y en el tiempo, ¿no?, la cantidad de ellos, pero sus cantidades se pueden ver reducidas y hasta pueden desaparecer por el uso por parte de otros organismos o por otros factores. Como ejemplo de condiciones tenemos temperatura, salinidad, la alcalinidad, la humedad, la cantidad de metales pesados, la presión. Como recursos tenemos la radiación solar, el agua, oxígeno, CO2, nutrientes o el espacio. El espacio también veremos que puede ser un recurso. Los niveles o cantidades de los recursos en el ambiente varían y estas variaciones se pueden ver desde distintos puntos de vista o analizar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, se puede analizar la naturaleza de la variación. La variación puede ser espacial, es decir, una condición o un recurso pueden variar en el espacio, o temporal, variar en el tiempo. También se puede analizar el sentido de la variación. Una condición, el nivel de una condición o la cantidad de un recurso puede variar de forma cíclica, es decir, que varía de una forma rítmicamente repetitiva. La experiencia repetitiva de cambios cíclicos en una condición o en un recurso durante varias generaciones ha seleccionado muchos patrones de comportamiento en los organismos que a su vez son cíclicos, como por ejemplo la estacionalidad en la pérdida de hojas, las migraciones. La cantidad o nivel de un recurso o condición también puede variar direccionalmente. La dirección del cambio, en este caso, se mantiene durante un largo periodo en relación con la duración del organismo que lo experimenta. Por ejemplo, como un cambio direccional podría ser una glaciación, en que la dirección de la condición, que es en descenso de la temperatura, dura por un largo periodo de tiempo
en relación a la duración del ciclo de vida de un ser humano. El sentido de variación de una condición o recurso también puede ser aleatorio, que significa que presenta cambios que no muestran ni un ritmo ni una dirección constante. También se puede determinar la escala de variación del nivel de una condición o de la cantidad de un recurso en el ambiente, ¿no? Hay escalas de variación que se denominan micro, macro o mega. Si nos referimos al tiempo o al espacio, estos están relacionados con un periodo de tiempo o un espacio más o menos largos, como ven en esta imagen que tienen a la derecha de su diapositiva. Los cambios que se presenten en los niveles de las condiciones y cantidades de recursos en el ambiente tendrán efectos sobre la distribución y abundancia de las especies. Estas condiciones y recursos son lo que denominamos las variables ambientales. ¿Por qué las variaciones en las variables ambientales influyen en la distribución y abundancia de los organismos? Porque los organismos toleran unos ciertos rangos de valores de esas variables ambientales que son en los que pueden sobrevivir, crecer y reproducirse. Y fuera de estos valores no lo pueden hacer. Si se detienen unos segundos a ver las imágenes de la diapositiva, enseguida se darán cuenta que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, el oso polar tolera temperaturas bajas y puede sobrevivir y crecer y reproducirse a esas temperaturas, pero no encontraremos un oso polar en un desierto porque no tolera las temperaturas tan altas. Esto debido a ciertas adaptaciones que ha adquirido a lo largo de la evolución, como sería la presencia de mucho tejido adiposo marrón o un pelaje muy denso. De igual manera, encontramos palmeras en zonas de temperaturas altas, pero no en zonas frías. Una de las leyes que explica la relación que hay entre la distribución de los organismos y su abundancia con determinados rangos de valores de variables ambientales es la ley de tolerancia que dictó Shelford en 1913, la ley de tolerancia de Shelford. Esta ley nos indica que hay un rango de valores de cada variable ambiental en que el organismo presenta un desempeño óptimo. Y por encima y por debajo de estos valores, cuando nos alejamos de este rango de valores donde el organismo se puede crecer, sobrevivir y reproducirse de forma óptima, el organismo ya no se desempeña tan bien. En esta gráfica ven un poco esta idea. En esta franja de valores, el desempeño de la especie, que sería lo que podemos ver reflejado en el eje de las Y, es óptimo y cuando nos alejamos de estos valores, el desempeño es menor. Verán que este del eje de las Y indica lo que es el tamaño de la población. Recuerden que una población es un conjunto de organismos de una misma especie que coincide en un lugar en un tiempo determinado. Entonces hay reproducción entre ellos. El tamaño de la población es el número de organismos de la población. En la franja de valores óptimos para la especie, como podrán sobrevivir y crecer o reproducirse, el tamaño de la población va a poder ser alto. Si nos alejamos de estos valores, el tamaño de la población o el número de organismos de esta población será más bajo.
En esta diapositiva vemos otra representación de lo que sería la ley de tolerancia de Shelford. En la gráfica vemos en el eje de las X, representado como en la diapositiva anterior, el nivel de la variable ambiental, y en el eje de las Y tenemos el desempeño de la especie. El desempeño es una medida de la calidad de las funciones de un organismo. Entonces incide en la capacidad que tienen de dejar descendencia. Marcado con líneas verticales, hemos determinado los límites en que la especie puede desempeñar distintos parámetros de su vida o distintos aspectos, ¿no? La R significa los límites en los que la especie ya no se va a reproducir, la C en los que ya no va a crecer y la S en los que ya no va a poder sobrevivir. Como vemos, el efecto de cada variable sobre cada parámetro medido no es el mismo, pues un organismo suele ser capaz de sobrevivir a una gama de condiciones más amplia que las que le permite crecer y reproducirse. ¿Por qué? Porque alejarse de los valores óptimos ambientales para una especie conlleva la activación de respuestas fisiológicas y conductuales que resultan en un coste energético, y esta energía no podrá ser empleada para otras funciones. La forma exacta de la curva de respuesta a una condición puede variar, ¿no? Depende de la condición de la que se trate. Puede ser una curva simétrica o asimétrica, puede ser más estrecha o más amplia, etc. Aquí vemos distintas formas de distintas curvas. Cada especie tiene diferentes rangos de tolerancia para cada una de las variables que le afecta. Es decir, pueden tolerar mayores o menores variaciones de las distintas variables ambientales. Si vemos, hay unas curvas muy estrechas donde hay un desempeño óptimo de la especie. Cuando las especies se adaptan a pequeñas variaciones o pueden soportar pequeñas variaciones de una variable ambiental, decimos que son especies estenoicas. Las curvas más amplias indican que la especie puede sobrevivir a un rango de valores ambientales más amplio. Estas se denominan especies eurioicas. Una especie puede ser eurioica para una variable ambiental y estenoica para otra. No para todas tienen la misma tolerancia. La nomenclatura eurioica o estenoica se puede relacionar a cada factor ambiental o variable ambiental. Por ejemplo, si hablamos de la temperatura, podemos tener especies euritermas o especies estenotermas. Euritermas es que toleran rangos de valores de temperatura amplios para su sobrevivencia o su crecimiento y reproducción. Estenotermas toleran rangos de valores estrechos. Si combinamos una especie que tolera amplios rangos de temperatura, pero estrechos rangos de salinidad, hablaríamos de una especie euriterma estenoalina. Las curvas de respuesta no siempre tienen forma de campana. Existen variables para las que las respuestas pueden tener otras formas, como vemos en la imagen. Por ejemplo, en la figura B, aquí en medio de la diapositiva, observamos una variable en que si no hay disponibilidad, es decir, está en nivel 0, el desempeño de la especie es óptimo, que se muestra en el eje de las Y. Hasta un cierto valor de la variable ambiental, este desempeño sigue siendo óptimo, pero llega un punto en que una cierta cantidad de esta variable ambiental ya resulta en detrimento del desempeño de esta especie u organismo. Por ejemplo, podría ser un contaminante. Si no hay o si hay poco,
la especie se desempeña bien, pero si hay demasiado y resulta tóxico, el desempeño de la especie disminuye. En la figura C vemos algo similar al anterior, pero el desempeño de la especie es malo o nulo cuando no hay disponibilidad de este factor. Se necesita un mínimo de este factor para que la especie se pueda desempeñar bien. Después hay un rango de valores que la especie tolera de forma óptima y hay un valor por encima del cual el desempeño de la especie empieza a disminuir. Por ejemplo, podría tratarse de la humedad. Se requiere un mínimo de humedad para que una especie sobreviva, pero si ya hay un poco, esta se puede desempeñar de forma óptima y si hay demasiada, tal vez ya no. Podría ser, por ejemplo, en un vegetal. Otra ley que sirve para explicar la relación que hay entre la distribución de los organismos y los valores de las variables ambientales es la ley del mínimo que postuló Liebig en 1840. Esta ley explica que el desempeño o la capacidad de realizar sus funciones biológicas de un organismo o una especie está controlado por el recurso que es menos abundante o por las condiciones más extremas. Si observamos la imagen en la diapositiva, vemos que nos indica que el crecimiento de cada planta está limitado por el recurso menos abundante. Todo esto relacionado, claro, con las necesidades de cada uno de estos recursos por parte del organismo. Esta es una imagen que también representa la ley del mínimo, que a mí me gusta mucho porque es muy gráfica. Por ejemplo, vemos que si tuviéramos una cubeta y que cada madera vertical constituye o representa uno de los recursos que necesita el organismo para desempeñar sus funciones, la madera más corta o más baja limita qué tanto podemos llenar la cubeta. El recurso menos abundante limita la capacidad de llenar o la posibilidad de desempeñar las funciones biológicas de cada organismo. El recurso menos abundante, de acuerdo siempre a las necesidades de los organismos, se denomina factor limitante, por el mismo hecho que limita estas posibilidades. A modo de conclusión, podemos decir que los factores abióticos o no vivos de un ecosistema se pueden distinguir en condiciones y recursos. Que los factores abióticos varían en distintas formas y esto tiene efectos sobre la distribución y abundancia de los organismos. Y que estos efectos se pueden explicar mediante la ley de tolerancia postulada por Shelford en 1913 y la ley del mínimo postulada por Liebig en 1840.